completamente diferente. Si encima nosotros analizamos toda esta información en conjunto, en un análisis de ómica integrativa o multiómica que tiene esos nombres, las posibilidades de nueva información son enormes. Y de hecho, eso es lo que nos ha llevado a ver el cáncer como lo vemos al día de hoy, porque cuando uno se para, yo soy oncóloga clínica, cuando me paro frente a un tumor, una paciente con un tumor, yo sé que ese tumor es una estructura compleja, dinámica, que tiene una lógica increíble, es terriblemente inteligente y hace cosas que no queremos, pero porque lo puede hacer, porque sobrevive, porque desarrolla resistencia, porque establece diálogo activo con el entorno, que ustedes deben haber escuchado muchísimo de eso, del microambiente tumoral, y que vamos a ver un poco en este tema después. Y todo eso lo hace a través de señales de la información. Entonces, nuestro tratamiento del cáncer inevitablemente va a cambiar del tratamiento bomba, aquel original de la muerte celular, a tratamientos diana, tratamientos blancos, porque lo que yo sé que tengo que hacer ahora, si tengo una enfermedad de la información, es localizar esas señales alteradas, apagarlas, y con eso voy a detener el crecimiento tumoral. Entonces, estos tratamientos nuevos, tratamientos diana, target, blanco, tienen todos esos nombres dirigidos, de los cuales la inmunoterapia es uno, pero fíjense que la terapia hormonal también es uno, algo que usamos hace muchísimo tiempo. Estos tratamientos dirigidos nos van a permitir hacer esto que se mencionó desde la primera clase en este curso, la medicina del cáncer de precisión, que es el uso de terapias que yo espero que van a dar un beneficio a un subgrupo de pacientes cuyos tumores tienen características moleculares específicas. No es a todo el mundo lo mismo como antes, sino que voy a tener que identificar biomarcadores, que son estas características moleculares que me van a separar a un grupo de pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento. Entonces, lo que vamos a hacer en esta charla hoy es ver desde la clínica, desde el consultorio, lo que hacemos nosotros, cómo vemos el cáncer de endometrio 2021, qué pasa con esta relación de la inmunidad, el cáncer, la inmunoterapia, cómo es que se relacionan y llegamos ahí, y qué es lo que hay de nuevo en cáncer de endometrio al día de hoy en inmunoterapia. Y ustedes saben que cuando uno dice cáncer de endometrio, cada vez que uno dice cáncer es una bolsa enorme. Cáncer de endometrio es un grupo muy heterogéneo de entidades que hemos estado viendo por muchísimos años y todavía vemos a través de los ojos del patólogo. El patólogo mira el microscopio y nos va a dar básicamente el aspecto de esas células, ¿está? Esto en lo que es un tipo histológico, estos son los tres más frecuentes, y un grado histológico que es lo que el patólogo me puede decir sobre lo que ve de agresividad, las atipias nucleares, las mitosis, lo que puede ver. Sin embargo, cuando ustedes miran esto acá, no hay nada que yo pueda decir qué blanco voy a atacar, qué señal, qué información, no hay. Entonces, hace mucho que sabemos que esto hay que verlo de otra manera. En el 83, y a mí también me encanta la historia, este patólogo soviético que se llamaba Jan Bochman publicó un trabajo sugiriendo que en realidad clasificara los tumores en dos tipos patogénicos, ¿tá? Porque él había visto que había dos tipos diferentes de cáncer de endometrio que tenían factores de riesgo diferentes, comportamiento diferente, y solamente con la clínica él lo hizo así. Si bien se vio que estos grupos tenían claramente características genéticas moleculares diferentes, no tuvo demasiado impacto en la clínica, hasta que en el 2013 se publica lo que mencionó Gabriela hoy, la clasificación molecular, que fíjense, es el resultado de un análisis de multiómica de unas muestras de cáncer de endometrio en pacientes a las cuales se siguió a ver qué pasaba. Y lo que se vio es que todo este análisis mostraba 4 grupos diferentes, que es una información diferente a la que teníamos de los patólogos. Había 4 grupos que tenían diferente pronóstico, que no tenían una correlación exacta con la histología, porque por ejemplo un carcinoma seroso puede caer acá, muy probablemente esté acá, pero no necesariamente. Es decir, esto es información nueva. Pero esto es información que en la clínica uno no lo puede hacer porque es paneles de genes carísimos, todo un ensayo muy complejo, pero análisis posteriores demostraron que se puede reproducir con un panel de inmunohistoquímica muy limitado y un solo gen. Eso lo podemos hacer acá en Montevideo, en Buenos Aires, en Córdoba, en todo, es accesible. Entonces, eso nos está permitiendo reproducir esa clasificación que mencionó Gabriela, que son estos cuatro grupos. Hay un grupo que se llama polo ultramutado, que se caracteriza por una mutación de la polimerasa epsilon. Son tumores de muy buen pronóstico que recaen muy poco, o sea que vamos a ver poco en esta charla. Después está el grupo de lo que ya se mencionó, que es los grupos con déficit de mismatch repair, que son esas proteínas que se mencionan hoy, las MSH, las MLE, y que se caracterizan por inestabilidad de microsatélites y que son también tumores, de buen pronóstico. Hay un grupo que se llama alto número de copias, que ese nombre no dice nada, pero es tumores de mal pronóstico, agresivos, con mutaciones de P53, y un grupo que es un grupo bolsa. Vieron que cada vez que hay una clasificación hay un grupo bolsa porque no tiene claramente un perfil,
que es el grupo que no tiene un perfil molecular específico, cuyo pronóstico es súrdido, pero básicamente no es tan bueno como estos dos. Si uno pudiera resumir en una diapositiva cáncer de endometrio 2021, diría multiómica, clasificación molecular, 4 grupos, y para esta charla de hoy recuerden al grupo con déficit de mismatch repair, que es 30-40% del total, porque este es el protagonista total de esta charla. Otra cosa, para ir avanzando en el tema, una cosa muy interesante es la relación que tiene el cáncer con nuestro sistema inmune, y es otra característica que ha cambiado. Ustedes saben que por mucho tiempo se consideró al cáncer así como un invasor extraño, una especie de invasor. Los primeros experimentos de transferir células del tumor de un ratón a otro, eso se hizo también con humanos, se transferir a ver qué pasaba. Y en realidad la mayoría de las veces no pasa nada, porque un sistema inmune competente va a destruir esos paths, identifica rápidamente estas células son extrañas y las elimina. El problema con el cáncer es que las células no son extrañas, no vinieron de por ahí, son nuestras. Entonces son de la familia y pueden hacer cosas que posiblemente las células de patógeno extraño no podría ser tan fácil. Se sabe que las células tumorales se pueden escapar, se pueden ir silenciosamente escapadas. Yo me acuerdo de haber leído hace mucho, recubiertas de plaquetas, porque como son de la familia pueden reclutar las plaquetas, se recubren y pasan silenciosamente. Pueden también hacer algo que los patógenos exógenos pueden hacer con algo más de dificultad, que es disminuir la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, el presentador de antígenos. Entonces pasan bajo el radar del sistema inmune. Pero en realidad en la mayoría de los casos el sistema inmune se las arregla para identificar a que estas células no son normales y generar una respuesta inmune que puede ser de mayor o menor entidad, como vamos a ver después. En general pasa. ¿Qué pasa? Y eso lo sabemos de hace mucho menos tiempo, que el tumor es capaz no solamente de escaparse y de pasar bajo el radar, sino de presentar batalla al sistema inmune, generar una reacción inmunosupresora, crear por varias condiciones un ambiente local inmunosupresor y terminar muchas veces derrotando al sistema inmune. Esto que se denomina resistencia inmune adaptativa es el foco de la inmunoterapia al día de hoy. Y el foco dentro de la resistencia inmune adaptativa, que involucra varios mecanismos diferentes, se centra en los checkpoints. Los checkpoints son proteínas claves, son nodos, son receptores estratégicos que están en la célula T citotóxica, la que viene a destruir. La célula T vino, detectó que hay una célula tumoral anormal y desarrolla su actividad citotóxica, pero lo que le pasa a la célula T es que tiene estos receptores que son moduladores de su actividad. Hay checkpoints estimuladores y hay checkpoints inhibidores, y eso es normal. Cuando uno activa un checkpoint estimulador, la célula citotóxica desarrolla su actividad citotóxica. Cuando uno activa un checkpoint inhibidor, esa reacción inmune se detiene y no hay toxicidad. Esto es parte del mecanismo normal de la regulación inmune, porque una respuesta inmune tiene que empezar y terminar. Si no termina, es patológica. Entonces esto ya está previsto así. Está previsto que la célula T desarrolle su actividad, que venga otra célula del sistema inmune, que la detenga, que la module y que eso se detenga. ¿Qué pasa? Que el tumor puede imitar esa acción, expresar el ligando de checkpoints inhibidores, activar los checkpoints inhibidores y por lo tanto detener la citotoxicidad. Fíjense que lejos que estamos de una masa amorfa, boba y loca, es una inteligencia suprema. Y es fantástico para el tumor, pero una desgracia para el huésped. Pero es una posibilidad de tratamiento, Diana, que se nos abre, porque si nosotros tenemos que esta señal está alterada, esta señal tendría que estar así y no tendría que existir conexión, pero el tumor está generando una señal alterada, yo puedo desarrollar terapias para impedir esa señal, desactivar, apagar esa señal y reactivar a la célula T. Y de hecho ese es el foco al día de hoy en inmunoterapia en cáncer 2021 y en específico en el cáncer de endometrio. Los inhibidores checkpoint, que lo que van a hacer es reactivar una respuesta inmune que está siendo frenada por el tumor. En cáncer de endometrio, recuerden inhibidores checkpoint PD1 porque son los que se están usando ahora, ¿está? PD1 es checkpoint inhibidor que está en la célula T y el tumor va a expresar su ligando, que es PDL1. Ahora, para que yo reactive una reacción inmune, tiene que haber habido una reacción inmune, tiene que haber, yo no la voy a generar, voy a reactivar algo que está ahí, que está frenado. Entonces, para eso tengo que ver si este tumor es inmunogénico o no. La inmunogenicidad es la capacidad que tiene un antígeno de generar una reacción inmune. La inmunogenicidad tumoral es la capacidad de un tumor de generar una reacción inmune que puede prevenirse su crecimiento. Ahora, no todos los tumores son igualmente inmunogénicos. Acá están el gliomas de bajo grado, que son
de los menos inmunogénicos, o sea, los que menos generan reacción. Por este otro lado está el melanoma cutáneo, paradigma del beneficio de la inmunoterapia al día de hoy. Pero sorpresivamente, para los que hacemos clínica, uno no espera que el cáncer de endometrio esté por acá, pero efectivamente está como conjunto dentro de los tumores con mayor inmunogenicidad. En esta gráfica que todos deben haber visto, que ordenan los tumores por un score de inmunogenicidad. Entonces, es una cosa interesante. Si este tumor es inmunogénico, yo de repente puedo tener beneficio de mi tratamiento. Entonces, tengo que empezar a mirar un poco de qué depende la inmunogenicidad tumoral. Básicamente de dos cosas. Una, de una alta antigenicidad, es decir, que este tumor exprese antígenos que sean capaces de ser reconocidos por el sistema inmune, y que son antígenos que siempre son alterados, no son normales, si no, no los serían reconocidos. Hay algo que tienen malo que genera una reacción inmune. Y por otro lado, tiene que haber una respuesta inmune significativa. ¿Qué es significativa? Que sea buena en cantidad, porque si se generaron 3 linfocitos, no sirve. Y tiene que haber llegado al tumor, porque sí pasa, como pasa con algunos de los mecanismos de resistencia inmune adaptativa, los linfocitos quedan atrapados lejos del tumor, en algún capilar por ahí o en algún lado, tampoco sirve. Es decir, que tiene que haber las dos cosas, una alta antigenicidad y una respuesta inmune de buena calidad presente ahí. Si yo quiero empezar a identificar a los tumores que tienen una alta inmunogenicidad, tengo que ir a empezar a identificar esas cosas, y esas dos características se van a identificar a través de estas 4 características que están acá. ¿Ya? Los neoantígenos, que son estos antígenos alterados que van a generar una respuesta inmune, se asocian a condiciones de hipermutabilidad. Eso ya lo han visto. Más mutaciones, más antígenos, porque la mutación produce en general una proteína defectuosa. Entonces, las condiciones de hipermutabilidad, como la carga mutacional tumoral alta, el alto TMB, y el déficit de mismatch repair, que son esas proteínas que se mencionaron hoy, ¿tá? Cuando ese mecanismo está alterado, estas condiciones se asocian a altas tasas de mutaciones y altas tasas de neoantígenos. Y por otro lado, la evidencia de una respuesta citotóxica, es decir, la evidencia de que está habiendo ahí una respuesta inmune, la puedo ver a través de lo que se llama fenotipo T-cell inflame, o yo no sé qué nombre, como en español, no sé cómo se traduce, pero es la inflamación de células T, que lo que quiere decir es que hay muchas células T ahí, hay muchos Ts, hay muchos linfocitos ahí. ¿Tá? Yo voy a buscar eso, a ver si eso está presente. Y también puedo ir a buscar PDL1, ¿se acuerdan? PDL1 era el ligando de PD1, es decir que es otra evidencia indirecta de una actividad inmune. Vamos a ver ahora, y vamos a empezar por lo de la inmunidad. Entonces, si yo busco a ver si este tumor está lleno de células T o no, si tiene este fenotipo T-cell inflame, puedo hacer básicamente dos cosas. Una es hablar con el patólogo y pedirle que haga una de estas dos cosas. O cuenta los TILs, se pone de vuelta al microscopio, mira los TILs, los linfocitos infiltrantes del tumor, los mira y me los informa. Hay un punto de corte que se ha puesto alrededor de 40, pero eso varía. Hay un grupo de trabajo de TILs incluso que trata de estandarizar, porque uno mirando al microscopio es una cosa muy variable. Uno puede hacer eso, pedirle que mire, y el patólogo también puede hacer algo un poco más indirecto, que es hacer un panel de inmunohistoquímica o varios paneles de inmunohistoquímica que estudien las proteínas que muestran presencia y reactividad de los TILs. ¿Tá? O sea, yo vuelvo a mirar los TILs, lo que pasa es que en vez de mirarlo al microscopio directo, los voy a ver en la tinción por inmunohistoquímica. ¿Tá? Esto se puede hacer en el laboratorio. La inmunohistoquímica, claro, es algo más costosa y es un poco más laboriosa. Pero algo más costoso y más laborioso es un panel de expresión, un perfil de expresión génica, porque yo le puedo pedir a la transcriptómica que también estudie en ese tumor la expresión de los genes que se asocian a la atracción y actividad de las células inmunes. O sea, esto es una manera más indirecta todavía, pero de ver lo mismo. Estoy mirando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en vez de mirar la célula en sí o la proteína que está, lo que estoy viendo es la señal a nivel del ARN, es decir, la expresión génica. Sea que yo lo estudie a través de mirándolo en el microscopio con los TILs o a través de los perfiles de expresión génica, lo que se sabe es que este fenotipo T-cell inflame, o sea, cuando hay muchas células T ahí adentro del tumor, esto predice una buena respuesta en la inmunoterapia. Esto es respuesta a pembrolizumab en un cáncer de mama. Fíjense, cuando había muchos TILs, cuando no había. Y acá, esto es algo más elaborado, pero es un perfil de expresión génica que procede del Keynote 028, que es uno de los estudios que vamos a ver, con pembrolizumab también. En negro oscuro respuesta al pembrolizumab y en rojo oscuro la mayor respuesta posible, la mayor expresión posible del gen. Y si ustedes se fijan, las mayores respuestas están asociadas acá a la mayor expresión génica. ¿Va? O sea que
el T-cell inflame, como sea que yo lo mire, se asocia a una buena respuesta probable a la inmunoterapia. Puedo también ir a ver PDL1, ¿se acuerdan? PDL1, ligando de PD1. El PDL1, el tema, cuando yo encuentro PDL1 significativamente en un tumor, lo que quiere decir es que está habiendo una reacción inmune que está siendo detenida, porque eso es PDL1. PDL1 es el ligando de un checkpoint inhibidor. Entonces, la idea es que cuando yo encuentro mucho PDL1, lo que sé es que está habiendo una reacción detenida y si yo uso un checkpoint, probablemente tenga una buena respuesta. De hecho, eso se ha visto, las tasas de respuesta a pembrolizumab, fíjense, melanoma, cáncer de pulmón y cáncer de cabeza y cuello, cuando hay y cuando no hay una expresión significativa de PDL1 es diferente. Es decir, esto es así. El problema es que hay una variedad de test comerciales, se ha visto actividad de inmunoterapia cuando no hay PDL1 positivo. Entonces, es decir, PDL1 es bastante, es como que no está aceptado como un factor único, está discutido. Y en los estudios actuales van a ver que no requieren PDL1 en cáncer de endometrio. Entonces, eso es la respuesta inmune. ¿Qué pasa con mis neoantígenos? Vamos a ver los neoantígenos. Como se vio ahora, el déficit de mismatch repair, que se asocia a inestabilidad de los microsatélites, es una condición que se asocia a altas tasas de mutaciones y alta cantidad de neoantígenos. Fíjense acá en comparación, un tumor con déficit de mismatch repair y uno que no lo tiene, el número de mutaciones somáticas por tumor y el número de neoantígenos por tumor que se encontraron en, no me acuerdo cuál de estos dos estudios, pero la diferencia es enorme. Entonces, cuando yo tengo uno de estos tumores, sea déficit de mismatch repair o que lo vea por la inestabilidad de los microsatélites, como sea que yo lo mire, es muy probable que tenga una respuesta a la inmunoterapia. Y de hecho, al día de hoy, este es el biomarcador con mayor poder predictivo dentro de estos 4 que vimos. Como siempre en medicina, cada vez que uno cree que llegó a algún lugar, aparece otra cosa. Y estudios recientes, chiquitos pero repetidos, muestran que el déficit de mismatch repair que se asocia al síndrome de Lynch parece ser más inmunogénico que el déficit de mismatch repair esporádico. Fíjense, esto es un panel de inmunohistoquímica buscando ese fenotipo T-cell inflame con tumores que tienen déficit de mismatch repair asociado a Lynch, déficit pero no asociado a Lynch y sin déficit. Y siempre hay mayor expresión de todas estas proteínas, es decir, hay mayor infiltrado linfocitario cuando se asocia a un síndrome de Lynch que cuando no. En algunos casos no asociado a Lynch parece comportarse de alguna manera similar a cuando no hay déficit de mismatch repair. Es decir, que es una cosa interesante, hay que estudiar más esto y seguramente va a tener algún impacto en la terapéutica probablemente más adelante. Pero de alguna manera recordar que déficit de mismatch repair sigue siendo el biomarcador con mayor poder predictivo. El TMB, en cambio, que se acuerdan del volumen mutacional, la carga mutacional tumoral, nosotros sabemos que un alto TMB, claramente una condición de alta mutabilidad, se asocia con más cantidad de neoantígenos, se asocia también a mejor respuesta. Esto es de Keynote 158, que lo vamos a ver después también. Y fíjense que en azul acá están los tumores que tenían un alto TMB, tienen una respuesta que parece que no es tan buena, ¿no? Pero dura más y se mantiene en el tiempo. Mientras que los tumores con un TMB bajo parece que les va mejor, pero a la larga no tienen tan buena respuesta, no mantienen esa respuesta. Entonces, fíjense otra cosa importante de la inmunoterapia, que es algo que uno empieza a entender, empezamos a entender cuando uno se acerca al tema. Si uno hubiera hecho el corte acá, a los 12 meses, como suele suceder en oncología, un lindo seguimiento, uno hubiera concluido que el TMB no tenía impacto ninguno. Sin embargo, alrededor de los 20 meses del iniciado tratamiento es que las curvas se cruzan de una manera bastante inesperada, si se quiere, y en realidad el seguimiento inicial, el final, que tiene como 36 meses, muestra una clara diferencia a favor de los tumores con alto TMB. Entonces, es re importante un seguimiento largo en todos los estudios que manejan inmunoterapia, lo van a ver después. El problema con TMB, muy parecido a PDL1, hay diferentes métodos, hay críticas que se le hacen a el método, uno de los estudios que es el más común que nosotros hacemos, eso los genetistas lo pueden comentar mejor. Se plantea que diferentes tumores podrían tener diferentes puntos de corte, eso está muy discutido. Ustedes van a ver que como criterio único no se usa para la inclusión en los estudios, pero cuando uno tiene un tumor con un alto TMB sugiere que puede haber respuesta, claramente. Entonces, como se ve acá, la búsqueda del biomarcador es una tarea que no ha terminado, es difícil. Si los biomarcadores están presentes, tenemos probablemente una respuesta a inmunoterapia, pero no hay certeza. El déficit de mismatch repair
sigue siendo el que tiene mayor poder predictivo. Pero los otros también tienen un valor que no podemos cuantificar, y cuando no están presentes es posible que haya respuesta en la inmunoterapia. Es decir, que necesitamos más biomarcadores confiables, y ustedes van a ver después que los estudios recientes sugieren que, bueno, que es para todos, bueno, el beneficio es en todos. Esto no es la idea final. Estamos nosotros en un paso previo a la identificación de subgrupos de beneficio, posiblemente con otros biomarcadores, pero a la fecha estos 4 son los que tenemos nosotros para movernos. Entonces, de vuelta, resumiendo en una diapo sola, si pudiéramos decir, los candidatos a la inmunoterapia, los tumores que tienen déficit de mismatch repair son candidatos de cajón a la inmunoterapia, y los otros, y estaría bueno tener una idea de biomarcadores para ya tener una idea de ver si tienen una posibilidad de respuesta, ¿tá? Pero vamos a ver después que eso está como ahora en discusión. Entonces lo que vamos a ver ahora es, bueno, el título de esta charla, que es, bueno, ¿qué hay? Ok, está todo muy lindo, pero ¿qué hay en inmunoterapia en cáncer de endometrio al 2021? La inmunoterapia al día de hoy se va a proponer en pacientes con estadios avanzados y recurrencia, no se va a usar en estadios precoces. Cuando yo tengo un fracaso en una quimioterapia con platino, fíjese que mi tratamiento bomba sigue siendo la primera línea. ¿Tá? En pacientes que no sean candidatos a tratamientos locales, porque si yo tengo una recidiva chica, operable, se va a operar. Digo, esto es un recurso para cuando no tengo otro recurso, básicamente es así. Y cuando me falló mi primera terapia, mi primera línea de terapia bomba. Los inhibidores checkpoint son los protagonistas, son los PD-1, tenemos el pembrolizumab y el dostarlimab, y a la gente que hace oncología o ginecología le va a importar, y a la otra gente que no, que de repente hace clínica general o que está en otra historia, también tiene que interesarle, porque estas drogas empiezan a aparecer y las vamos a tener cada vez más, y la gente que de repente hace medicina general o otra especialidad va a estar en contacto con efectos secundarios, ponerle de estas drogas. Entonces está bueno incluso saber que están por acá, aunque uno no profundice demasiado, pero está bueno saber que existen, recuerden los nombres, ¿tá? Estos se van a usar monodroga o en combinación con un inhibidor tirosina quinasa, en el caso del pembrolizumab, que es el lenvatinib, y vamos a ver muy por arriba ahora estos estudios. Los estudios con pembrolizumab monodroga, ya fíjense, los mencionamos hoy, los datos los tenemos de 2 estudios que fueron estudios basket, estudios canasto, que eran una especie de bolsa donde metíamos tumores en una PDL1, fíjense, seleccionaron tumores PDL1 positivo para el 028 y tumores con déficit de mismatch repair que no fueran colorecto para el 158. De esos estudios del 028 aprendimos esto, que los marcadores para predecir la actividad del pembrolizumab eran estos que teníamos, ¿ah? Acá sale la información a la que llegamos hoy. Y del 158, que ya había seleccionado con tumores con déficit de mismatch repair, la cohorte de cáncer de endometrio, que era chiquita, tuvo una tasa de respuesta muy interesante, que era de casi 60%, y eso es una cosa enorme en un tumor que ya había fracasado primera línea. Cuando uno tiene un cáncer de endometrio que fracasa una primera línea con platino, la verdad que tiene muy poca cosa para hacer, pero en esas pacientes, por más que el grupo era chiquito, la tasa de respuesta fue muy interesante y se mantuvo una sobrevida libre de progresión bastante interesante. ¿Qué pasó? Que uno ya sabe que una terapia sola, un solo tratamiento blanco no va a ser el futuro. La idea es combinar varios tratamientos diferentes con mecanismos de acción diferentes. Entonces, lo lógico en el cáncer de endometrio era combinarlo con algo que tuviera un efecto antiangiogénico. ¿Por qué? Porque los tumores de endometrio son tumores muy vascularizados y claramente cualquier coinhibición de una señal PD1 con un inhibidor de jefe que se asocia a la angiogénesis podría eventualmente ser eficaz, como eventualmente se probó. Estos fármacos que son el pembrolizumab, el inhibidor PD1 y el lenvatinib, que es un inhibidor tirosina quinasa múltiple, pero con efecto inhibidor sobre el VEGF, esos se probaron separados y juntos, y el efecto junto de los fármacos juntos es mayor, demostrando una sinergia. Si bien no es una cosa maravillosa, hay un efecto mayor, y por lo tanto la idea de que el mecanismo de acción diferente se complementen realmente se cumple. Los estudios con pembrolizumab y lenvatinib fueron el KEYNOTE 146, otro estudio canasto, y con tumores sólidos seleccionados, y el 775 que se presentó, no se publicó todavía, pero se presentó este año, y que era lo que estábamos esperando, un fase 3 con cáncer de endometrio. Entonces, el 146, que era otra vez un estudio canasto, tenía una cohorte de cáncer de endometrio de 108 pacientes, con la población de siempre, progresión tras primera línea de quimio. Y lo que encontró era una tasa de respuesta de la combinación de 63, fíjense que es un poquito mayor que lo que, no es comparable, pero es un poquito mayor que el monodroga,
pero una actividad interesante en los tumores que no tenían déficit de mismatch repair. 40% de respuesta es una cosa interesante. Sin embargo, no es igual el efecto, no es igual el efecto para todos. Cuando uno se va a dar la sobrevida libre de progresión, la diferencia es clarísima. Si había déficit de mismatch repair, el efecto fue mayor, ¿tá? Entonces, hay que tener en cuenta que si bien la actividad en los que no tienen déficit es interesante, no es igual. Pero esta información llevó a hacer el diseño del 775, que es el fase 3 que comparó esta combinación de pembrolizumab con lenvatinib versus una quimioterapia, que es lo que nosotros tendríamos acá en la clínica en segunda línea cuando no respondió a platino, ¿tá? Y el grupo tenía una minoría con tumores de déficit de mismatch repair, pero la mayoría no tenía. Este estudio lo que demostró es que cuando hacemos la combinación, todo es mejor que cuando hacemos quimioterapia. Fíjense la diferencia en sobrevida global, libre de progresión, la tasa de respuesta, la respuesta completa, la duración. O sea, en la población global, la combinación fue mejor que una quimioterapia de segunda línea. Lo que pasa con este estudio es que, y esto es la gráfica que se presentó este año en el Congreso de la Sociedad de Ginecología Americana, fíjense qué interesante, esta es la población total, ¿tá? Todos los que tenían, y la diferencia con el beneficio cuando uno usa la combinación versus la quimio. Y esta es la población que no tenía déficit de mismatch repair, en la cual se acuerdan que el beneficio de la monodroga era bastante menor. Sin embargo, la diferencia es interesante. Estos son los números, cuando uno compara número a número así, sobrevida global mediana en meses, los resultados en la población global y en la población que no tiene tumores con déficit de mismatch repair es muy similar. Entonces, en realidad falta la gráfica, yo quiero ver la otra gráfica también, la curiosidad uno, bueno, si esto es así, pero ¿cuál es la gráfica de los tumores que tienen déficit de mismatch repair? Eso todavía no está, eso seguramente va a estar en el trabajo, pero es una cosa interesante. Entonces, el 775 termina confirmando que la inmunoterapia y un inhibidor tirosinquinasa es superior a quimioterapia, tiene un beneficio interesante en esta población. Por el aspecto de las curvas, fíjense de vuelta, uno está haciendo ojímetro acá, por favor, pero digo, por el aspecto de las curvas, uno cree que esto no es igual a esto, probablemente el déficit de mismatch repair tenga un beneficio mayor, pero hay que analizar cuando se publique el trabajo. Dostarlimab, que es el otro inhibidor PD1, hay un solo estudio, que es el Garner, que es un estudio también canasto, ¿tá? Con fase 1 y tumores sólidos, y lo que encontró con el uso de Dostarlimab es, y acá lo que habían ya era inclusión en población con y sin déficit de mismatch repair, una actividad, como otra vez lo mismo, mayor cuando uno tiene los déficits que cuando no. Esto es tasa de respuesta completa y duración mediana. Ahora, nosotros no tenemos tampoco este trabajo publicado, estos son presentaciones. Los datos de este trabajo llevaron a la aprobación acelerada del Dostarlimab por la FDA. La aprobación de la FDA solamente para los tumores con déficit de mismatch repair, no para los otros, pero uno empieza a escuchar de vuelta algo que me hizo acordar a lo de ovario con el déficit de recombinación homóloga. Y entonces dice, el Dostarlimab demostró una actividad antitumoral duradera en las dos poblaciones, ¿no? Cuando hay y cuando no hay déficit de mismatch repair. Entonces, es verdad, una actividad duradera, la duración es parecida, pero no es la misma actividad. Entonces, no nos confundamos. Y a mí me preocupa mucho la abstractología, ahora la vamos a ver después, pero estos datos nos falta analizar. De los datos que tenemos ahora presentados, sabemos que los inhibidores checkpoint PD1 son activos en el cáncer de endometrio avanzado en progresión tras platino. Monodrogas están solo probados para los tumores con déficit de mismatch repair. Cuando están combinados con un inhibidor tirosinquinasa como el lenvatinib, el efecto es mayor en los tumores con déficit de mismatch repair, pero es interesante en el resto. El déficit sigue siendo el biomarcador más poderoso, pero ya había acá esto es un trabajito muy chiquito que se publicó ahora en Annals y con fíjense 25 pacientes, pero es más datos de lo mismo. Parecería ser que los tumores que tienen un déficit de mismatch repair y que están asociados a un síndrome de Lynch tendrían mejor respuesta a pembrolizumab, estos monodrogas, que en los tumores con déficit esporádico. Esto es tasa de respuesta, sobrevida libre de progresión, sobrevida global, nada. 25 pacientes no es nada que uno pueda definitivo, pero es algo que se va ajustando, se va agregando a lo que ya tenemos de antes, ¿sabes? Es algo interesante. A mí me parece recontra importante enfatizar que se necesita analizar trabajos. Vieron que en oncología la abstractología es un problema. Uno va a un congreso, vio 3 diapositivas, sale corriendo a replicar y a decir que todo divino mejor, le quiere hacer pembrolizumab a todas. Eso no puede ser. Nosotros necesitamos analizar los trabajos cuando se publican, que no los tenemos todavía,
Después extender la experiencia, porque esto que dice Garner, este es el mayor evaluación prospectiva de una terapia TDR1, son 200 pacientes. Esto no es nada en oncología, precisamos más números. Y necesitamos refinar los biomarcadores, porque la terapéutica, la terapia blanco, la terapia dirigida con biomarcadores es una cosa, es algo dirigido, racional, lógico. La terapia dirigida sin biomarcadores, o sea, a todas lo mismo, no existe, no tiene sentido. Es gastar un montón de plata, un montón, además, sin sentido ninguno. Así que si pudiéramos resumir en una diapositiva, inhibidores, inmunoterapia en cáncer de endometrio 2021, inhibidores checkpoint PD1, pembrolizumab, dostarlimab, monodroga, cuando hay déficit de mismatch repair, y la combinación de pembro y lenvatinib, no sabemos muy bien cuál es la población que más se beneficia, o sea que vamos a ver cuando se publique el trabajo. Como conclusión, está cortito, inmunoterapia 2021, el foco está en ese diálogo antiguo entre el sistema inmune y el tumor, inhibidores checkpoint, inhibidores PD1, pembrolizumab, dostarlimab, la combinación con tyrosine quinasa en el caso de pembrolizumab, lenvatinib, déficit de mismatch repair sigue siendo biomarcador más confiable y es la población que más se beneficia, ¿está? Y tenemos que analizar todavía los datos de los trabajos. Este es mi correo por si alguno quiere hacer algún comentario, algún aporte o intercambiar experiencias. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Chita sin micrófono. Muchísimas gracias, Verónica, por tu clase, súper completa y muy entretenida, como nos fuiste paseando por todas las novedades del endometrio. Bueno, y para hacer algunas preguntas, voy a empezar ya para romper el hielo y después voy a leer un poco de las que nos hicieron los alumnos. Gaby, cirugía conservadora en cáncer de endometrio estadios iniciales en síndrome de Lynch. Qué buena pregunta para iniciar. Controversial. Hay que, primero principal, sin síndrome de Lynch, ya lo tenés que hablar muchísimo con la paciente. Ya per se, porque si bien por hoy es una de las sugerencias, no es terapia estándar, pero es una de las sugerencias que se le puede plantear a alguien que quiera preservar la fertilidad en un seguimiento en un centro de alta complejidad, con médicos entrenados, se podría llegar a implementar. Síndrome de Lynch, el cáncer no deja de ser un cáncer y hemos visto que hasta han tenido mejor pronóstico. Entonces, se lo puede plantear. Y sí, casos muy seleccionados, hoy por hoy la bibliografía no nos dice como que es algo estándar para hacer, pero no dejaría de ser un manejo distinto a lo que es un cáncer esporádico en este caso. Pero es algo que hay que hablarlo muy claro con la paciente. No solo por ella, por su pronóstico, sino también por los temas de crecimiento. Y también, como vos habías contado muchas veces, que son tumores que se desarrollan más rápido. Exacto. Entonces que uno tiene que ser como muy estricto con los periodos de seguimiento, ¿no? Y la importancia también en pacientes con estadios iniciales en los cuales uno va a plantear, que son pacientes súper jóvenes, en los cuales uno va a plantear hacer una cirugía conservadora, siempre primero hacer un diagnóstico por inmunohistoquímica y si corresponde, digamos... Y en lugar de hacer anual el seguimiento, estamos hablando de histeroscopía cada 3 meses. O sea, una paciente que se tiene que hacer una histeroscopía cada 3 meses. Y sobre eso también, otra pregunta, si tienen ustedes alguna edad de corte para pacientes que no tienen una inmunohistoquímica positiva, digamos, con expresión de las 4 proteínas, ¿a qué edad, o sea, o menos de qué edad, igual les piden estudio molecular? ¿Tienen una edad de corte o depende de la historia? No, porque de hecho se publicó, no quise hacerlo más grande, pero se acaba de publicar un trabajo con pacientes mayores a 75 años de edad y se ha visto que ha sido beneficioso en esas pacientes, porque también hay que pensar que esas pacientes les pueden dejar un legado a sus hijos. Sí. No solo lo quiero aclarar para cáncer de endometrio, sino para ovario también, porque es una pregunta que me hace muy frecuente y más con diversidad y demás. Sí, eso para inmunohistoquímica general, pero mi pregunta es si pacientes con expresión conservada. Ok. Con expresión conservada. ¿Tienen una edad menos de 50, menos de 40, a las cuales con expresión conservada igual las mandan a testeo molecular o es depende de la evaluación del caso? Y depende de la evaluación del caso. O sea, yo soy más de la idea, como habías comentado vos, de que la paciente venga a asesoramiento y que evaluar todo
para ver que no haya otro síndrome hereditario asociado. Pero por lo menos que tenga la consulta de asesoramiento. Perfecto. Y nos habían hecho alguna pregunta sobre el acceso de la inmunohistoquímica, digamos, que nosotros conocemos lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo. ¿Qué están haciendo en el Hospital de Clínicas? Bien, después de mucha lucha, podemos conseguir el equipo, porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la inmunohistoquímica. Hay distintas maneras de hacer la inmunohistoquímica, idealmente sería hacer automatizada con un equipo especial. Y no solo eso, sino que tiene que estar validado y manejado por gente que esté entrenada en el tema. Y a su vez, los kits que se utilizan para el diagnóstico de las proteínas son kits que son caros. Entonces, también depende mucho de la posibilidad de acceso a ese kit. Pero en el hospital tenemos el equipo y tenemos la posibilidad de hacerlo, lo mismo que ustedes en el rojo, en el Ligadón no se puede hacer. No es que no se hace en el país, sino que tenemos hospitales donde se hacen, y a su vez tenemos centros privados que trabajan con obras sociales que lo cubren, ¿sí? Se está realizando, ¿sí? Cuando yo me refería a la falta de acceso, en Buenos Aires tenemos la posibilidad de hacerlo. Yo trabajaba en provincia de Buenos Aires donde no estaba la posibilidad de hacerlo y lo traía a Buenos Aires. Lamentablemente es así y pasa, pero hay distintos centros donde si se entrenan, que se consiguen los fondos, se puede llegar a aplicar esto. Perfecto. ¿Y ustedes, Verónica, en Uruguay, en Montevideo, lo hacen de rutina? ¿Se le pide a todas las pacientes al diagnóstico, solamente en avanzados? No, hora, en el Pereira ahora están, en el Pereira Rosales, el hospital donde yo trabajo, ahora se está haciendo de rutina. Se intenta aproximar uno a la clasificación para el cáncer de endometrio haciendo las proteínas. No tienen todas, yo no me acuerdo ahora, no tienen todas, pero creo que tienen 3 de las 4 que querían, algo así, pero se está intentando. Pero viste, cada tanto, por ejemplo, ahora no había P53, o sea, estás con los problemas que creo que todos tenemos por acá. Y otra pregunta, Gaby, que tenía que ver un poco con la clasificación de endometrio, capaz no tanto genética, secuenciación de pole, ¿están haciendo en clínicas? No, lamentablemente es algo que es difícil de hacer. Hasta donde tengo entendido, en su momento lo hacía el CENIC, pero está en ese sentido es complicado por ahora. Es súper complicado de analizar, largo. Ojo, lo incluyen dentro de muchos paneles multigenéticos. Muchas veces terminamos pidiendo el panel germinal para el diagnóstico de la alteración en pole, pero no más. Bien. Acá nos pregunta Fernanda Jalil, ¿qué criterio usan para pedir inmunohistoquímica o MSI, calculo que por PCR? Si piden los dos, si piden uno. Las guías hoy por hoy dicen I/O. O sea, y en realidad enfatizan mucho en la posibilidad que vos tengas de estudio. Y como la inmunohistoquímica es accesible en casi todos los ámbitos hospitalarios y médicos, utilizamos más inmunohistoquímica. Inestabilidad en muy pocos lugares donde se puede realizar. Antiguamente se utilizaba mucho, si se podía hacer, secuenciar primero la inmunohistoquímica y después la inestabilidad. Hoy lo que es, o si tenés uno, usa ese, y si tenés el otro, usa el otro. Pero bueno, por lo menos la inmunohistoquímica, que es más accesible y está con el. Perfecto. Acá hay dos preguntas que nos hacen si hay una correlación con el déficit de mismatch, la evaluación, el aumento de TILs, o sea, si entre el tumor burden, si entre todos los 4 marcadores de los que nos habló Verónica, si se asocian entre ellos o si se correlacionan entre ellos. Sí, de hecho lo dije en la clase, que los TILs se asocian más con que tienen alta presencia de tumores de linfocitos intratumorales, y tienen porque se habla de inestabilidad microsatelital, se está hablando también de mayor tasa de mutación. Entonces son tumores que tienen una mayor tasa de mutación, de tumores inestables que tienen tumor de bicho. Claro, en realidad sí, contanos, Verónica. POL es el otro tumor que también se asocia a una alta tasa de TILs, que presenta todas estas características. El tema con los tumores de POL es que recaen poco, entonces los ves poco en avanzados. Exactamente. Y como nos contaba Verónica, todas son formas de
o biomarcadores que responderían bien a la inmunoterapia, pero hoy el que más avalado está para el pedido de drogas o para la autorización de drogas es el déficit de proteína de expresión de reparación por mismatch. No sé si vos alguna otra pregunta. Tenemos varias preguntas. David Calcina nos pregunta, ¿hay alguna correlación entre PDL1 alto, TIL, TMB, inestabilidad de microsatélites? Tendríamos que pedir todos estos biomarcadores, un poco lo que hablábamos recién. ¿Qué marcadores ustedes creen que en este momento tenemos que pedir sí o sí en cáncer de endometrio? Para la inmunoterapia, para el tratamiento, en realidad el déficit de mismatch repair es el que domina. Y es el único que en realidad estaría avalándonos si uno va a pedir acá, no sé, en Uruguay, si uno va a hacer un recurso para que le den la medicación, tiene que presentar evidencia de bibliografía, solo ese, porque en el resto es discutido. Uno podría decir el 775 si va a ser la combinación, en realidad podría pedírselo a cualquiera, pero racionalmente uno diría pedir déficit, estudiar déficit. Si no hay déficit de mismatch repair, buscar los otros, porque entonces los otros nos permiten predecir una mayor actividad. Sería una manera racional de usar los recursos, me parece a mí, pero no es la que dice 775, por ejemplo, es como que es un área gris, me parece, pero me parece que lo lógico es eso, primero el déficit y si no los otros. Bien. Tal cual, y coincido con vos en respecto a lo que es tener en cuenta los trabajos y dónde son realizados los trabajos. En Estados Unidos, el Foundation, que es el estudio somático del tumor para terapias dirigidas, está incluido dentro del Medicare y que a nosotros nos sale $4.500. Entonces, contra una inmunohistoquímica que nos sale muchísimo menos y que acá lo podemos implementar y tiene tanto rédito como habías comentado vos. Acá Yolanda nos pregunta si la inmunoterapia se puede usar en primera línea para el tratamiento. Bueno, poder uno puede, pero en realidad la evidencia es en fracaso tras quimioterapia de primera línea con platina. Perfecto. Y acá Gabriel José nos pregunta un poco también la pregunta que te había hecho yo, ¿en qué pacientes que por inmunohistoquímica expresan proteínas, o sea, son proficient para mismatch, justificaría hacer una PCR o justificaría hacer un test molecular en el caso de que la PCR de MSI no se pueda hacer? Principalmente edad y antecedentes familiares, porque tampoco es un cáncer de endometrio, no pensemos que hay un cáncer de endometrio, son pacientes que tienen otro tipo de patologías en la familia y bueno, buscamos si hay otros casos que me sumen para justificar el estudio. Perfecto. Bueno, creo que contestamos todo y estamos a tiempo. Cumplimos con el horario. Cumplimos con el horario. Sí, Gaby. Y había una pregunta ahí que, perdón, que yo me equivoqué y la borré, es sobre el uso de aspirina en estos pacientes de prevención, y lo que decía el estudio CAP, que es en el que se basa, son 600 miligramos día y fue hecho a 10 años de seguimiento. Entonces eso es lo que y el estudio fue publicado el año pasado y se está viendo de bajar la dosis a 300, pero todavía esos datos no están publicados. La forma fácil es la aspirina, que tiene 500 miligramos día, y eso que se puede recomendar. Buenísimo, buenísimo. Les agradezco un montón. Si querés cerrar el módulo Ángeles, realmente 2 clases espectaculares. Muchísimas gracias, Verónica, Gabriela, por sus clases y por su tiempo. Muchas gracias a los alumnos por acompañarnos y los esperamos con el módulo que viene. El módulo que viene, comenzamos el miércoles que viene a las 7 de la tarde con el módulo de génito urinario, también con mucho conocimiento nuevo, así que los esperamos el miércoles a las 7 de la tarde con nuestra coordinadora, que va a ser la doctora Luisina Bruno. Gracias Verónica, gracias Gaby por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.